Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se fue conformando la ciudad. Las primeras ciudades fueron las aldeas que se formaban en el Neolítico, y estas aldeas tenían una relación muy directa entre lo urbano y lo rural. No había una definición muy categórica entre lo que era lo urbano y lo rural. Ambas cosas convivían, y estas aldeas fueron dando lugar a lo que fueron las primeras ciudades. Después se empezó a definir un límite, un espacio muy claro donde estaba la aldea primitiva o la ciudad primitiva. Romero nos habla de la fundación como algo que caracterizaba a esa ciudad. La fundación, cuando no existía, como algo mítico, se generaba algún mito fundacional que tenía relación con esa ciudad. Bueno, van a desarrollarse ciudades relacionadas con la energía de aquel momento, vinculada con lo alimenticio. Va a haber ciudades del arroz, ciudades del trigo, ciudades del maíz. Se va a dar una gran revolución agraria que va a ir definiendo a esas ciudades que van a expandirse hasta el medioevo. Con el medioevo en Europa, después ya veremos qué pasa en América en la otra clase, pero en Europa se genera un tipo de relación feudal, conocida como relación feudal, donde había una suerte de derecho colectivo sobre la tierra, de uso colectivo, y sobre ese uso había una carga por parte del señor feudal que el súbdito debía aportarle a ese monarca o a ese señor feudal, ¿no? Por otro lado, lo que ocurre también es que no hay un derecho perfecto sobre la tierra, un derecho imperfecto. Bueno, con la revolución industrial y la aparición del capitalismo va a desaparecer esta forma de relaciones sociales, humanas, económicas, y va a aparecer un dominio perfecto sobre la tierra, y el sujeto propietario va a aparecer como nuevo actor junto al emprendedor o al empresario y al trabajador. Son como tres figuras que van a aparecer: el terrateniente, el empresario y el trabajador, en contraposición a esas figuras del señor feudal y los súbditos que había en la Edad Media. Con lo cual va a haber una apropiación de la tierra por parte de esos propietarios de la tierra, de esos terratenientes, una clase burguesa que va a empezar a desarrollar estas empresas, y una clase trabajadora, esos viejos súbditos que disfrutaban de la tierra y de la actividad en el reino o en el espacio del feudo. Van a pasar a vender su fuerza de trabajo como parte de esta nueva forma de relaciones sociales y económicas que se van a diferenciar con lo que era la Edad Media. Va a haber una etapa primera, que es la del mercantilismo, y una etapa posterior, ya propia del capitalismo, que se va a desarrollar en los últimos 3-4 siglos. Esta forma de producción y acumulación del capital va a ir configurando las ciudades modernas, las ciudades occidentales, y posteriormente, como ocurre hoy, las ciudades orientales también, a través de una nueva lógica y de un nuevo proceso de desarrollo urbano. Bueno, con la revolución industrial y la aparición del capitalismo se van a ir venciendo ciertos límites, como el límite defensivo de las ciudades que existían en el medioevo. Las ciudades son totalmente franqueables. El límite del tráfico, van a empezar a generarse vinculaciones tanto terrestres como marítimas que hasta ese momento no existían. Límites nutricionales, se va a empezar a producir alimentos en forma masiva.
Bueno, y esto va a ir generando un cambio en la concepción del mundo, de la cultura y de las ciudades. Dijimos que hay una relación de producción y de acumulación que aparece con el capitalismo, que genera un excedente. Este excedente que generan estas nuevas relaciones económicas va a ser reinvertido en esas ciudades y en el desarrollo de esas ciudades. Y así se va a ir generando una, una suerte de ciclo, eh, no sé si virtuoso, pero de ciclo continuo, que va a ir reinvirtiendo el capital, ese excedente en las ciudades y generando el desarrollo de esas ciudades y el crecimiento exponencial de esas ciudades en relación a lo que había sido la Edad Media. Bueno, este desarrollo del capitalismo en las ciudades va a generar dos problemas esenciales con este crecimiento exponencial, tanto de la población como de la infraestructura, ¿no? O de una necesaria infraestructura. Eh, por un lado, el problema de la pobreza, que genera esa revolución industrial y ese capitalismo nuevo que aparece en la sociedad europea. Y por otro lado, el problema urbano, ¿no? El problema de la cuestión de la vivienda, del acceso al suelo, del mercado del suelo, toda una serie de cuestiones nuevas que aparecen diferenciadas con respecto a lo que había sido la Edad Media. Bueno, estos dos temas centrales, el tema de la pobreza va a ser encarado por las ciencias sociales y el tema de la cuestión urbana, de la cuestión del suelo, del hábitat, de la vivienda, va a ser encarado por el urbanismo. Van a aparecer una serie de respuestas por parte de los estados, los nuevos estados-nación que van surgiendo en este nuevo régimen, en estas nuevas relaciones sociales, económicas, que aparece la figura del Estado-Nación, como hemos visto. Bueno, estos Estados-Nación van a dar respuesta a estos problemas urbanos, a estos problemas generales que se van a ir produciendo en las ciudades a través de distintas experiencias. Una es la del barón Haussmann en Francia, la reforma a partir de las revueltas de la Comuna de mediados del siglo XIX. Otra es la reforma de Cerdá en Barcelona, como una respuesta sanitarista, si se quiere, a una ciudad medieval que estaba colapsada. Y bueno, y así van a ir apareciendo las ciudades jardín en Inglaterra, de Eisenhower, bueno, y otras experiencias. Ya ha entrado el siglo XX, el movimiento moderno va a tener una respuesta un tanto utópica, si se quiere, a las necesidades que se daban en el plano urbano en estas ciudades. Van a aparecer las ciudades de Le Corbusier, por ejemplo, y del planeamiento de todo lo que fue el CIAM y bueno, parte de estos arquitectos por una ciudad hecha a la escala del automóvil. También en la parte, en el aspecto práctico, está la experiencia de Moses en Nueva York y las ciudades en la autopista y cómo se iban desarrollando a partir de esas ciudades en la autopista las distintas urbanizaciones suburbanas en New Jersey, ¿no? Y el problema del hábitat pasa a ser un problema central para los urbanistas y para aquellos que se dedican al hábitat en las políticas públicas. El gobierno, desde las políticas públicas, va a encarar estos temas de una manera central en todos los países. Bueno, cada etapa, como vimos también en el caso de las clases anteriores, cada proceso histórico y cada etapa de la modernidad va a dar lugar a distintas ciudades, ¿no? A distintos modelos de ciudades. Y ya iremos viendo, por ejemplo, en América Latina específicamente, cómo se van dando esos distintos tipos de ciudades. Pero hay una ciudad que tiene que ver con el positivismo del siglo XIX, con con la República Liberal, una ciudad que se va a consolidar en esa etapa, que es la ciudad que conocemos por ahí más formalmente como el damero, el famoso damero que viene de las etapas colonial y liberal. Después una ciudad que va a empezar a desarrollarse en el siglo XX con el estado de bienestar, tanto en los países centrales como en los periféricos, con ciertos procesos de industrialización
que van a generar ciertas periferias. Y finalmente la ciudad de la posmodernidad, que es una ciudad generada en la autopista, ¿no? El protagonista de la ciudad liberal era el ferrocarril, el protagonista de la ciudad posmoderna es la autopista, el triunfo de Moses, si se quiere. Y allí, a la vera de la autopista, las insularidades o los barrios suburbanos que se van formando y articulando con esas autopistas. Decimos con la posmodernidad que se comprime el espacio y el tiempo, hay una compresión del espacio-tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Que algo que antes, un proceso de producción que antes llevaba 12 meses, ahora dura 3 meses, y bueno, se comprime el espacio y el tiempo en el que se produce un objeto o un servicio. Con lo cual, esta compresión de los procesos de producción lleva una compresión del espacio y del tiempo. También se comprimen las distancias, los vuelos hacen que el mundo esté cada vez más cerca, a diferencia de los meses que llevaba un trayecto en barco o en ferrocarril también en el siglo pasado. Hoy las ciudades están a horas de distancia unas de otras, y lo mismo ocurre con las finanzas que caminan en tiempo real, de una plaza a la otra a lo largo de todo el ciclo del día, y no duerme, el capital no duerme, sino que se va trasladando de una plaza financiera a la otra y girando incesantemente a lo largo del globo. Hay un cambio tecnológico muy importante a raíz de esta necesidad de achicar los tiempos de producción y de acumulación. Esta necesidad de achicar los tiempos de producción y la acumulación genera una gran revolución en las comunicaciones, en la información, que es la que da en definitiva también lugar, o en parte da lugar a estas nuevas ciudades globales, como las llama Saskia Sassen. Así como en las ciudades de la época de la Revolución Industrial, la lucha de clases era la expresión urbana de esos acontecimientos, hoy la lucha por el acceso a la ciudad, por el derecho a la ciudad, por el acceso al suelo, viene a ser la lucha de clases del siglo XXI. Podríamos terminar como corolario diciendo que en este nuevo escenario lo urbano, lo rural, todo se confunde, el territorio empieza a ser difuso y tanto las actividades productivas, rurales, tradicionales, empiezan a competir con las actividades inmobiliarias, urbanas, por el acceso al suelo y por el acceso al territorio.